Iniciamos la jornada de entrevistas dando la bienvenida al director de investigación de la Policía Judicial, el general Alain Luna, para conocer de fuente directa la versión oficial de los últimos acontecimientos. Sabemos y recordamos que en el Ecuador estamos viviendo un estado de excepción, al menos en 3 provincias del país, en el Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, y sin embargo las acciones de violencia han persistido. El último hecho que recogen los medios de comunicación tiene que ver con la explosión de 2 carros bomba en la provincia de Esmeraldas. Es bueno conocer a qué se pudiera atribuir estas acciones de las primeras investigaciones, porque la policía está realizando estas indagaciones incluso con detenidos de los presuntos actores de estos hechos. General Alain Luna, muy buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, como usted lo manifiesta, el día de anteayer, para prácticamente amanecer al jueves, se producen 2 explosiones de vehículos en la ciudad de Esmeraldas, en los sectores de Santa Marta y Dolorosa. Estas explosiones son producto de el hacinamiento o de utilización de gas licuado de petróleo. Es decir, hasta acá no tenemos una evidencia que sea un material explosivo. Obviamente, me refiero a material explosivo industrial o militar. El acondicionamiento para que se produzca esta explosión obviamente requiere de conocimientos técnicos a fin de que se ejecute plenamente todo lo que se denomina en técnicas explosivos el tren explosivo con iniciación, cápsula detonante, carga mayor. Estos vehículos, al haber explotado prácticamente en forma simultánea, se destruyen, se incineran. No existe daños o víctimas colaterales ante este hecho totalmente deplorable. Se tiene conocimiento que los propietarios de los vehículos, uno al menos había sido plenamente identificado y había sido sustraído el vehículo y retenido contra su voluntad un determinado momento, un determinado tiempo. Inmediatamente la policía acciona todos sus ejes, el preventivo, investigativo y de inteligencia del territorio en Esmeraldas. Y en este accionar se logra identificar primero un vehículo y que ante la presencia del personal uniformado realiza disparos en contra del patrullero. Nuestros servidores policiales responden a este ataque, más logran evadir y darse a la fuga estos ocupantes del vehículo, más por versiones e indicación de nuestros compañeros policías, presumimos que al menos 2 del sitio y el esfuerzo de búsqueda se localiza o visualiza otro vehículo que igual pretende darse a la fuga, abandona el vehículo los ocupantes e ingresan a un inmueble. La característica especial es que abandonan un vehículo también con una carga explosiva, pero ya una carga explosiva más sofisticada en el que podría haberse accionado el mecanismo de disparo o el tren explosivo con el accionar o manipulación de este objeto que dejan, en mi concepto, en forma premeditada en el vehículo con la finalidad de causar daño y distraer la acción mientras ellos fugaban. Felizmente el profesionalismo de nuestro personal policial observa claramente este objeto y no lo manipula y pide la presencia de personal especializado, pero continúan con la persecución de los ocupantes de este vehículo quienes ingresan a un inmueble. En acción de flagrancia, nuestro personal también ingresa, logra detenerlos, aprenderlos, y se consigue como evidencias importantes de este hecho el que portaban 3 pistolas calibre 9 milímetros con sus respectivas alimentadoras. A más de esto, tenían un arma también de fabricación nacional, varias alimentadoras,
200 cartuchos y también 12 artefactos, explosivos adicionales. También es importante, mire, el cómo se organizan estos delincuentes, pues en la camioneta en la que pretendían huir se encuentra una plancha de acero con similares características a un escudo balístico de protección. Esto lo encontramos en el balde de la camioneta. También es importante señalar que de los 4 vehículos involucrados, los 2 que fueron incinerados por la explosión, 2 que fueron decomisados, el uno presenta renuncia por haber sido robado, y tenemos también 2 motocicletas que evidencian la adulteración alfanumérica. Los individuos detenidos, 2 de ellos presentan antecedentes en el 2017 por ocultación de cosas robadas y por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el 2020. Y el otro, igual, tiene detenciones en el 2016, 2019, 2020 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, solo con estos antecedentes nosotros ya podemos orientar, si bien ya estamos en fase de investigación previa y hay que guardar la reserva en las investigaciones posteriores o evidencias que se ha obtenido, ya nos puede dar una orientación de qué inclinación tienen estos ciudadanos que fueron aprehendidos producto del accionar policial. General Luna, dentro de estas primeras investigaciones sabemos que la investigación preprocesal y procesal penal en su fase inicial es reservada. Sin embargo, es bueno alertar. ¿Qué cree que ha ocurrido y se está evidenciando con estos hechos de violencia? Bien, primero retrocedo un poco al caso y es importante señalar que la autoridad competente del operador de justicia aceptó el argumento de fiscalía, las evidencias presentadas, y estos ciudadanos pues están en una fase de instrucción con 30 días de prisión preventiva. Ahora, atendiendo su pregunta, Miguel, la delincuencia organizada que está pretendiendo azotar el país, desestabilizar las instituciones y el Estado, precisamente fundamenta su acción en el terror, en el miedo, en la zozobra, y inician sus primeras fases en cuanto a la delincuencia común, al robo, al asalto a los ciudadanos. Posterior, ya cuando existe una mayor organización, empiezan las disputas por territorio entre las organizaciones delincuenciales. Estas disputas por territorio inicialmente van orientadas a ataques entre los integrantes de diferente organización, pero luego se avanza, se escala a otra fase en la que ya no solo atacan a sus objetivos contrarios, sino que no les importa ya el daño colateral o los acompañantes de estos blancos que ellos tienen, es decir, de sus contrarios. Entonces empezamos a observar nosotros que ya en hechos violentos existen víctimas que son niños, mujeres, acompañantes o simplemente ciudadanos que estaban transitando o que se encontraban cerca de la persona victimada por este grupo delincuencial. Pero ahí no termina, va más allá. Y ya empiezan también las vendetas contra sus organismos o su grupo de defensa. Esto es importante señalar. Todo ciudadano tiene derecho a tener pues su abogado de defensa, pero hay que ser claros, La criminalidad, el delito, tarde o temprano pasa factura, tarde o temprano. Entonces ya empiezan los ataques contra aquellos servidores que les prestaron defensa técnica en un momento. Estos ataques pueden venir no solo por parte de la gente a la que defendió, que se sienten
engañados o que ven que ya su abogado en este caso no puede sacarles o librarles de todos los hechos delictivos que han cometido, y por otro lado también el grupo contrario que está en pleno conflicto con su oponente y pues que así como pretende eliminar por territorio a los integrantes de esta organización, a los integrantes activos, ataca también ya a quienes defienden o a quienes apoyan a su grupo contrario. En ese proceso empieza también el ataque a servidores policiales, que ya lo hemos visto en algunos momentos en Esmeraldas. Y lo más grave, ¿qué es lo que hay que hacer conciencia? Y es lo que tienen que pensar en todo momento los funcionarios que administran justicia, porque luego va hacia allá la amenaza, va hacia allá el ataque. No solo como algunos piensan que es para amedrentar o para intimidar, no. Es precisamente porque el grupo contrario se siente afectado por decisiones que pueden favorecer supuestamente de acuerdo a su concepción o a su análisis al contrario. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero para evitar eso se requiere también un profesionalismo, una seriedad y una aplicación adecuada y correcta de la ley. ¿Por qué, Miguel? El delincuente sabe que está delinquiendo. El delincuente sabe que su principal acción o objetivo es no dejarse detener, pero sabe que está violentando la ley. El problema se da con mucha más fuerza cuando sabe que está violentando la ley, pero encuentra aquellos personajes que le favorecen o que le ayudan en su accionar delictivo. Entonces luego empiezan las represalias y los conflictos y se extiende también hasta esta otra área, la amenaza delincuencial. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa en las facetas, por ejemplo, en el tema de Esmeraldas, en el tema también de algunos casos de la provincia del Guayas y de Guayaquil? Empiezan a dar sus señales de amenaza, de miedo, de temor. Por eso las explosiones, por eso los colgados en los puentes. Y también nosotros tenemos que no hacerles por ningún concepto el juego. No hay que hacer una apología del delito y evitar el darles sus denominaciones. Sí, sabemos que tienen sus denominaciones, pero su principal denominación es delincuentes. Eso es lo que son, porque tratan de ocultarse tras la fachada de nombres de organizaciones o de grupos que no aparentan el tener una actividad delictiva, pues realmente son delincuentes y hay que calificarles así. Y lo que menos podemos hacer nosotros es hacer aparecer o hacer pensar que estos ciudadanos son una especie de Robin Hood o alguien a quien hay que seguirlos. Y eso es lo que ellos pretenden con la juventud y con la niñez. Por eso es que tenemos que ser muy serios, todo el país, todas las instituciones, en dar el calificativo correspondiente a estos grupos delincuenciales organizados. General Luna, ¿qué antecedentes tienen los detenidos por estos hechos en Esmeraldas? Bien, ellos tienen, de los 5 detenidos, tienen 2 antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y por ocultación de cosas robadas. Y observamos que la edad que tienen, la edad promedio es de 22, 23 años. El mayor de ellos tiene 43 años, le sigue un ciudadano de 32 y los otros estamos hablando de 20 y 25 años, que es el fenómeno que se viene visualizando, ¿no? Que la delincuencia organizada va captando gente muy joven, adolescentes y jóvenes para ejecutar sus acciones delictivas. Y esto también tiene que obedecer tenemos que hacer necesariamente un análisis que no tiene nada que ver con política, por favor que se me entienda, pero hay que hacer un análisis real. Nosotros como país observamos que ha incrementado el consumo de sustancias sujetas a fiscalización a nivel de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y obviamente nos preocupa y criticamos y decimos, ¿por qué está pasando eso? Pero somos frágiles en memoria y nos olvidamos que hace algunos años a alguna mente iluminada se le ocurrió
que teníamos que impedir el acceso que tenía antes la policía a los centros educativos, a dar capacitación en educación vial, en prevención de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, en manejo de la violencia, en convivencia pacífica, y no solo eso, nos quedamos contentos con ello, sino que también a la vez privamos de que en la educación se imparta cívica, moral y otras características que no es que buscan una tendencia o lavar el cerebro al joven, sino que lo van orientando más bien en principios y valores tan necesarios para el desarrollo social y la convivencia pacífica. General Luna, quizás hacer conciencia importa poco en quienes actúan de esta manera cuando una de las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el 2014, el artículo 366 del COIP, establece cárcel de 10 a 13 años para quien coloque un artefacto o sustancia en un medio de transporte y ésta sea capaz de destruir o de dañarlo. ¿Importa poco la ley, lo que establece en este caso el Código Orgánico Integral Penal? No, las leyes son escritas con el objetivo de rehabilitar y salir y sacar a los ciudadanos del entorno social cuando han delinquido. Escrita está magnífica. Todo lo que está escrito es bello, pero que se aplique. Eso es lo que nos interesa a los ecuatorianos, no lo que está escrito en las hojas del código o lo que está escrito con todo respeto en la Constitución, sino que se aplique y se respete. Pero al mismo tiempo en que nosotros establecemos que puede tener 15, 20, 25 años de privación de libertad, al mismo tiempo, más abajito, en unas líneas en unas hojas posteriores, ponemos la serie de beneficios que puede acogerse el que infringe, el que mata, el que viola, el que destruye las libertades y los derechos, si le damos la facultad en unas líneas posteriores para que su defensa o él mismo pueda acogerse a beneficios que reducen sus penas, a beneficios que le permiten salir en libertad al corto tiempo, y eso no es lo que realmente se persigue, y además de eso quedamos muy cortos y muy de lejos en lo que es el sistema de rehabilitación y de reinserción social. ¿Qué estamos viviendo en el país, General Luna, del trabajo profesional que hace la policía? Porque quiero remitirme, hoy Diario Expreso de Guayaquil publica un amplio reportaje que da cuenta de que hay 8 detenidos por trata de personas y reclutamiento para la guerrilla. La Fiscalía investiga una posible organización que ofrecía ayuda para estudios. Los interesados habrían sido llevados a prepararse militarmente a campamentos de Colombia y Venezuela. ¿Nos puede dar a conocer de qué se trata, General Luna? Sí, primero iniciaré reconociendo el inmenso trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado conjuntamente con la Policía Nacional. Es importante señalar que la Fiscalía General del Estado es quien dirige la investigación y lo que aportan evidencias o insumos es la Policía Nacional, pero estas instituciones trabajan coordinadamente y ese trabajo coordinado se viene evidenciando desde hace un tiempo atrás en todos los aspectos. Y hay que señalar, por ejemplo, un aspecto fundamental. Mire la participación valiente de Fiscalía en lo que es la minería ilegal. ¿Con qué colaboración, con qué participación? Pero no solo en eso, en todos los casos. Entonces, a la pregunta que usted me hace, sí, se realiza una investigación, que es una investigación en la que se determina que un grupo de ciudadanos se acercaba a ciertas familias, especialmente en el sector rural, a proponerles a los chicos o a sus padres de que les iban a llevar a capacitarse, a estudiar, becados a diferentes países, uno de ellos Argentina. Más, una vez que los familiares aceptaban el viaje de sus chicos, de sus hijos, no iban pues al país ofrecido, sino que les llevaban primeramente a Colombia y luego a la frontera cerca de Venezuela, para ahí ser capacitados en técnicas de combate urbano y rural y adoctrinamiento ideológico. Es decir, fueron víctimas de un engaño, ¿no?
Y luego muchos de ellos pues se sintieron mentidos, que es la verdad, o sea, no fue la realidad. Y algunos de ellos lograron regresar y poner las denuncias correspondientes que arrancó con la investigación ya seria, profesional de nuestra Fiscalía General del Estado y también con la colaboración, cooperación internacional, asistencia internacional, porque no son hechos que se investigan solo en el Ecuador, sino también en los países en los que estos compatriotas salieron y fueron obligados a esta capacitación ideológica de carácter militar, de guerrilla urbana y rural. Pero esto es evidente que existe un delito, que es un delito que es trata, ¿sí? Porque usted está obligando a una persona a hacer una actividad con la cual no está de acuerdo. Entonces, en ese sentido, se organizó la investigación, se procedió a la aprehensión de los ciudadanos y el juez aceptó lo que presentó Fiscalía de una forma muy, muy profesional, con todos los insumos, y de lo que tenemos conocimiento, en la resolución dictaminó el que se inicie la instrucción correspondiente y los días correspondientes a privación de libertad mientras se desarrolla la misma. Ahora es importante, perdón, Miguel, es importante hacer un señalamiento. Es importante, o sea, cuando la policía cumple con su deber y la fiscalía cumple con su deber, es criticada. Ya existen las críticas, ya existen los cuestionamientos que son de carácter que no, insinuando que esta investigación corresponde más bien a otro tipo de factores que no tienen que ver con el delito. Eso no es así. La fiscalía investiga delitos, la policía investiga delitos, no investigamos hechos políticos. Que aquellos que delinquen tengan vinculaciones políticas, eso es otra cosa, pero nosotros investigamos delitos, no es su ideología ni su participación en determinada partido político o actividad privada. Investigamos delitos, y eso es lo que se ha hecho en este caso. General Luna, esto implica que a pretexto de esto que está sancionado como trata de personas, ahí se está formando grupos guerrilleros, paramilitares, con esta iniciativa, como se ha evidenciado, para ir a preparar militarmente a estos jóvenes. Mire, lo hemos visto, Miguel, en las manifestaciones totalmente agresivas y violentas que se ha tenido en los últimos años. Recuerde usted, cuando nosotros fuimos colegiales, fuimos universitarios, éramos pues rebeldes, porque la juventud es rebelde por naturaleza, ¿sí? Y bendita la juventud que es rebelde. Pero una cosa es la rebeldía y la protesta que la teníamos nosotros cuando fuimos jóvenes, y no lo que vemos ahora, pues, manifestaciones en las que ya llevan verdaderos escudos de protección para poder acercarse al servidor policial, objetos tipo artesanales que lanzan cohetes, que lanzan tacos de dinamita, las famosos artefactos que tienen explosivo al interior, lleno de tachuelas, lleno de clavos. Eso es protesta. Lo que quieren es lesionar al ciudadano que está manteniendo el orden público, que es un ciudadano uniformado, que ese es su deber, resguardar la libertad, que permite obviamente, porque la Constitución lo determina, es que una persona proteste, pero una cosa es la protesta y otra cosa es la agresión terrorífica y todo lo que se ha vivido en los últimos años. Y eso me pueden decir a mí que lo aprendieron leyendo Mafalda, leyendo Condorito. No, eso lo aprendieron en algún sitio donde se capacitaron. Y seguramente muchos de los que tuvieron participación en esos eventos violentos posiblemente también fueron adoctrinados fuera o dentro del país. Por eso es que se habla ahora. Imagínense cómo podemos nosotros hablar de que existe denominaciones
de guardias, de escoltas, o sea, de sus propias organizaciones para hacer las funciones de Fuerzas Armadas o de policía. No, todo eso vienen buscando, todo eso ha venido realizándose con la fachada que suelen tener de alguna organización o de alguna participación en diferentes denominaciones. Pero lo hemos vivido. Y esta detención lo avala, porque no es de que es que salió de los cabellos lo que ha presentado nuestra Fiscalía General del Estado. Es un caso contundente, Bueno, pues, y si la Fiscalía y Policía se equivocó, lo determinará el juez en su momento. Pero mientras tanto, avalizó la detención, algo que ya dice mucho sobre el profesionalismo con el que actuaron las dos instituciones. General Luna, sobre el tema que debiera alertarnos al país, debido a que es reservada la investigación, sin embargo, la Fiscalía dio cuenta, y hoy en un amplio reportaje, reitero, publica Diario Expreso, la Fiscalía informó que el operativo se dio la madrugada de ayer, antier, en las provincias de Imbabura, Pichincha y El Oro. Y las investigaciones apuntan a que los detenidos eran parte de la organización que hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo, en la región amazónica, para captar personas de manera irregular y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana, y que se les encontró a los detenidos una pistola, una escopeta, 8 celulares, material de las disidencias de las FARC y la segunda Marquetalia, munición, bombas molotov, voladores, escudos de madera, implementos similares a los que se emplearon en los violentos actos que paralizaron el país durante octubre de 2019. ¿Cuál sería esta conexión? Usted bien decía, General Luna, pudiera ser la delincuencia política vinculada con el crimen organizado y esta formación de guerrilleros de manera irregular. Bueno, las investigaciones determinarán y calificarán lo que corresponde. Lo que sí yo puedo manifestarle en honor a la verdad es de que se ha establecido por parte de nuestra Fiscalía y de los organismos o de los grupos investigativos de la Policía Nacional los roles específicos en los que participaban cada uno de los hoy detenidos. Y que nosotros no los estamos considerando culpables, cuidado, todo el mundo es culpable, ¿no? Hasta que es inocente. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero existe un proceso judicial precisamente para eso, para que Fiscalía sostenga y demuestre la participación o la culpabilidad. Y el ciudadano, pues con su derecho a la defensa, podrá desvirtuar todo lo que se manifiesta en este proceso. Pero si hay un hecho claro, existen las salidas del país, existen las versiones, existen las declaraciones, existe la asistencia internacional. Eso es claro. Y luego coincide que usted encuentra en los allanamientos algún material que sustenta efectivamente la hipótesis de todo lo que se venía actuando. ¿Sí? Si yo en mi casa tengo una bomba molotov, por ejemplo, no ha de ser para ir a jugar con eso fútbol, bolos o básquet o boli en la Carolina. Por algo de tener una bomba molotov. Si yo tengo un arma, que no me vengan a decir, es que es por seguridad o por protección. Claro, pero que demuestre que es legalmente matriculada también, pues, ¿no? Si tengo escudos que ya fueron utilizados en algunos eventos de violencia, ¿para qué será? Para actuar a futuro. Y si tenemos diferentes acciones en panfletos o documentos que inciten a la violencia, pues tienen su objetivo. Y vuelvo y repito, Miguel, no es nosotros como policía y dirigidos por nuestra Fiscalía, nosotros investigamos delitos, no a personas, no a ideologías, delitos. Y los hechos demuestran un delito. General Luna, hay que recordar hacer historia en el país. Con los hechos de octubre de 2019, ya la ministra de Gobierno de entonces, la doctora Alexandra Vela, advirtió de la
posibilidad de la actuación de este movimiento guevarista, una posible célula terrorista que habría estado detrás de esos actos violentos de octubre. ¿Quiénes serían, dentro de las presunciones todavía en estas investigaciones, porque se ha mencionado a militantes del movimiento guevarista Tierra y Libertad, a quienes se les ha señalado de una posible implicación en la formación de una guerrilla urbana y rural, General Luna? Bien, mire, yo lo que siempre le digo y manifiesto, ¿no? Todos somos libres de pensar y de tener nuestra ideología. Todos lo hemos tenido en su momento. De hecho, algunos lo tienen, lo tenemos. Pero otra cosa ya es incitar a participaciones de violencia y que van orientadas al cometimiento de delitos. Lo que vivimos hace unos años fue desastroso para el país. Es uno de los recuerdos o remembranzas históricas lamentables. Quito parecía una zona de guerra, una zona de conflicto, en que no importó destruir absolutamente nada, en la que se quemó instituciones públicas, en las que se atentaba contra servidores policiales y ciudadanos comunes que no tenían nada que ver con la violencia que se vivía en ese momento. Pero claro, producto de estos enfrentamientos, siempre va a haber alguna persona que resulte lesionada. Pero todo el mundo habla de los lesionados de la parte que atacaba al Estado. Pero nadie se preocupa de hablar de los lesionados que defendían la Constitución y la democracia, que son los servidores policiales. Siempre se orienta la mira hacia aquella institución y aquellos servidores públicos que defienden la democracia, la Constitución y la estabilidad. Y no quiero decir que nosotros como institución no se haya analizado o no se haya investigado posibles excesos que pudiera haberse dado, porque nosotros siempre estamos autodepurándonos y calificándonos y estudiando nuestros procedimientos. Pero sí existió actos totalmente violentos que no eran una protesta normal, que tenían características ciertos grupos de un entrenamiento previo en actividades paramilitares, y eso hay que comprenderlo. Entonces no es que esto nació o las investigaciones vienen de ayer o vienen porque va a suscitarse algún tema en estos días, ¿no? La investigación, si mal no recuerdo, dura cerca de 2 años y debidamente sustentada. Entonces, lo que sí nos debe alertar como ciudadanos es que el descontento, la inconformidad que puede existir siempre en un conglomerado social no debe ser el caldo de cultivo para que nuestros jóvenes, nuestros chicos sean llevados por tendencias totalmente violentas que pretenden sembrar el terror en el Ecuador a través de robos, secuestros, asaltos a bancos, actividades atentatorias contra las instituciones del Estado. Eso tenemos que evitarlo. Ecuador se ha mantenido en medio de 2 vecinos que han sido víctimas de la violencia. Colombia con su historial de las FARC, del ELN, de los diferentes carteles, y Perú con Sendero Luminoso en su momento. Pero Ecuador se mantuvo en paz, se mantuvo controlada nuestro territorio, conviviendo pacíficamente sin tener que entrar en una guerra entre hermanos ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que evitar todos, no solo el Estado como tal, sus instituciones, pero fundamentalmente la ciudadanía. Y parte de ello tiene que salir, como yo lo he manifestado por muchas ocasiones, desde la formación del hogar, el orientar a nuestros niños, a nuestros chicos en principios, en valores. No con eso quitar su rebeldía y su protesta propia y tan sana que es, sino otra cosa es ya la violencia, la ideología con tendencia a causar daño
a destruir, a agredir, a cegar vidas, y eso es lo que tenemos que evitar como sociedad. General Luna, cierto es, si esta investigación viene desde al menos un par de años, los hechos de octubre de 2019 se evidenciaron, hay las cuentas en redes sociales en donde se puede seguir y se puede ver qué tipo de material difunden estos sectores. Aquí no habría también conexión, porque en el Ecuador vivimos de cerca esos hechos en la década de los 80s, cuando apareció el grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, también Montoneras, Patria Libre, recordamos, le secuestraron al doctor Enrique Echeverría, ya fallecido, pero habría conexiones incluso con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Esto es lo que se ha señalado. ¿Quiénes son? Porque se ha dicho que entre los detenidos, si bien hay que guardar reserva, hay presuntos estudiantes e incluso un profesor universitario. Bueno, sí, usted recuerda la década violenta que tuvimos en los años 80, y yo lo recuerdo, aún no, yo ingresé a las filas policiales ya en los últimos 2 años de esta década, específicamente en 1988. Pero recuerdo, o sea, lo vivimos, esta faceta de violencia que generó agresiones, resentimientos de lado y lado, ¿sí? Porque eso es así, o sea, hay que admitirlo, o sea, la lucha contra estos grupos en esa década generó víctimas en las filas de estas organizaciones y víctimas en las filas de la Policía Nacional. Y eso genera heridas que yo soy muy optimista y creo que muchas ya se han cerrado. Pero algunos todavía persiguen con ese pensamiento, con la ideología de no alcanzar el poder a través de las urnas, de la democracia. Muchos todavía piensan que se puede alcanzar el poder a través de la violencia, a través de la guerrilla, a través del terror. Y ese pensamiento pueden difundirlo a sus conciudadanos, a sus vecinos, a sus alumnos. Es importante, o sea, no voy a hacer yo juicios de valor, pero si hacemos un estudio de todos aquellos líderes que han participado en estas organizaciones calificadas como subversivas, muchos de ellos han sido maestros. Y es que es precisamente ahí donde hay que trabajar, pues. Si sabemos que nosotros como país tenemos estamos débiles en lo que es la educación y la cultura, ahí es donde precisamente pretenden atacar, y por eso pretenden ahí captar a los jóvenes, darles ciertas tendencias, ciertos pensamientos. Tal vez por eso digo yo, no sé, tal vez, o sea, me disculpan los conciudadanos que me escuchan, y esto lo asumo como Alain Gonzalo Luna Villavicencio, no como la función que represento. Tal vez por eso sería tanto el interés de que se abandone estas capacitaciones en los centros educativos de cívica, de moral, de presencia policial, en orientar a nuestros jóvenes para que no sean víctimas de las sustancias sujetas a fiscalización, para que participen en convivencia social, en tareas comunitarias como era educación vial. Posiblemente, tal vez por ahí podría ser, pero eso lo digo como carácter personal, repito, no como la función que estoy ostentando ahora, posiblemente por ello. Pero siempre las organizaciones de todo tipo pretenden infiltrarse o trabajar en el ámbito educativo, porque es precisamente ahí donde se forman nuestros jóvenes y donde van creciendo y desarrollándose su pensamiento y su idea hacia futuro. General Luna, ¿conoce usted quizás para la noche de este jueves, estaba previsto precisamente en la unidad de flagrancia, la audiencia de formulación de cargos? Incluso del testimonio de Diario Expreso de hoy, dice que hubo jóvenes en las afueras de la unidad de flagrancia de la Fiscalía que respaldaban a uno de los aprehendidos y que decía que no estás solo. ¿Sabe usted si hubo la formulación de cargos anoche? Sí, ayer se desarrolló la audiencia, ¿sí? Tuvimos ayer
la audiencia, permítame, para no faltar a la verdad, siempre acudiendo cuando es necesario a la ayuda a memoria. Ayer se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, en este caso, y se dictaminó por parte de la autoridad competente 90 días de instrucción fiscal y la medida de privación de libertad para los ciudadanos que fueron aprehendidos. Sí, el delito de trata, ¿no? Claro, por el tema de trata, pero de cualquier manera, con los insumos que se les ha encontrado, podrá vincularse a la otra figura de las acciones que han estado entrenándose y practicando. Mire que hay un hecho mucho más sensible y fuerte. Es mucho más grave el ejecutar un delito de trata, porque esa es la esclavitud del siglo XXI. Y eso es un delito gravísimo y penado con mucha mayor fuerza que otro tipo de delitos. Si fueron capturados en estas condiciones y sabiendo cómo se opera cuando uno ha estudiado estos temas, quizás es una célula de una organización mucho más grande que está reclutando gente vía trata de personas para estos jóvenes que se preparen para una presunta guerrilla urbana o rural. Sí, no se descarta, siguen las investigaciones. No es que el caso termina, si bien ya se ha presentado esta investigación con nuestra Fiscalía General del Estado, la autoridad competente. Nuestras instituciones, nuestros servicios siguen recopilando información, no solo referente a este caso, sino a otros, para garantizar precisamente que en nuestro Estado ecuatoriano, en nuestro territorio, no se pretenda hacer vivir lo que viven nuestros vecinos, y con una responsabilidad social de todos y como función netamente del Estado, pues el evitar que se pretendan desarrollar estos grupos violentos que pretenden imponer una ideología, un gobierno a través de las armas y no como manda una sociedad moderna, que es a través de la democracia y de las urnas. Ese es el espacio es la democracia. Como el espacio también para la protesta existe, pero la protesta racional, la protesta pacífica, sin destrucción. Y no estemos formando ni dañando la mente de nuestros jóvenes y adolescentes. Aquí existen instituciones armadas que están para cumplir con su función, debidamente legalizadas y reconocidas. Todo lo que se aleje de ellos ya es delito, ya es violencia y tiene otros fines. Y los ecuatorianos por ningún concepto podemos permitir que roben nuestra paz y tranquilidad. Suficientes problemas tenemos ya con una delincuencia incrementada producto de la post-pandemia y de la serie de factores propios de una recesión económica, para que se nos pretenda adicional a eso el introducir en nuestro país grupos que deseen generar el caos, la violencia y que violen todas las libertades de los ciudadanos. Vamos a concluir este diálogo con el jefe policial de investigación judicial, el general Alain Luna. No quisiera terminar por ahora este tema tan importante que nos ha ilustrado. Si bien las fuerzas del orden, el Estado ecuatoriano, cumplen su tarea, ¿qué decir desde la ciudadanía, general Luna? ¿Qué hacer y cómo enfrentar estas amenazas a fin de que no perdamos la paz en el Ecuador frente a estas amenazas de la violencia que se ha entronizado en nuestro país? ¿Qué hacer? ¿Cómo juntarse para enfrentar estas amenazas? Bueno, la responsabilidad social es enorme, y todos los conflictos que se puede vivir en una sociedad nacen o se generan primero de una falta de educación, de valores y de compromiso en el núcleo principal, que es la familia. ¿Quién nos orienta a nosotros en lo que vamos a hacer a futuro? Son nuestros padres. Y luego de nuestros padres, que son nuestros primeros maestros, va
lo que era antes la escuela, el colegio, ahora tienen otro tipo de denominaciones pero no varía, es prácticamente lo mismo. Entonces, fortalecer la educación, fortalecer los valores como sociedad, no ser una sociedad violenta, sino una sociedad que solucione sus conflictos a través de los instrumentos legales que para eso existen, precisamente para solucionar conflictos. Estar conversando siempre permanentemente con nuestros jóvenes, con nuestros alumnos, orientándoles en que la violencia lo único que hace es generar violencia y que nosotros tenemos la inmensa responsabilidad, como la tuvieron nuestros abuelos, de heredar para nosotros un país tranquilo, un país vivible, un país donde podamos nosotros disfrutar del milagro de la vida, que es lo más hermoso, poder circular por las calles en forma tranquila y libre. La delincuencia se ha incrementado, ¿sí? La delincuencia tenemos que enfrentarla no desde el punto de vista solo policial, sino de un plan integral de seguridad en el que participen todas las instituciones y fundamentalmente la sociedad. La sociedad es la que debe rechazar el hecho delictivo. Una forma de rechazar también es las denuncias correspondientes y no dejarse someter ni amedrentar por los delincuentes que siempre buscan como su primera arma el miedo y la desconfianza en las instituciones. Las organizaciones delincuenciales siempre van a querer minar el Estado generando desconfianza en las instituciones. Por eso no es gratuito los ataques que ha recibido la Policía Nacional, sus funcionarios, muchos de las entidades de justicia, porque lo que hay que debilitar el Estado es primero a través de sus instituciones representativas y de las instituciones que por mandato legal tienen que defender los derechos y las libertades. Queremos agradecer de nuevo y comprometer a seguir hablando de esto, especialmente como una medida de prevención frente a los hechos que suceden en el país. Insisto, las fuerzas del orden y la policía cumplen con su tarea y nos corresponde a los ecuatorianos tomar conciencia de esta situación. Al director de investigación de la Policía Judicial, general Alain Luna, muchas gracias como siempre su atención sobre estos temas de interés ciudadano. Muchas gracias, Miguel. Un saludo y un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, el general Alain Luna, jefe policial, aquí en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el rector de la Universidad de Posgrado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el doctor y coronel en servicio pasivo, Patricio Aro Ayerbe, a propósito de los 50 años del IAE. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El Consejo de la Judicatura solicitó al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que el juez nacional Iván Saquicela se reintegre a la sala especializada que le corresponde para que ayude en el despacho de causas. La solicitud se fundamenta en el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial y ayudará a descongestionar el aumento de carga procesal y optimizar los recursos de la función judicial. El Consejo de la Judicatura plantea que se reincorpore a sus funciones regulares a la conjueza que